un petibuché, así como Alfredo Sfeir trabajó en el Banco Mundial, que haya trabajado en el Banco Central, Marcel Claude, en la época de dictadura. ¿Les juega en contra? Traté de correrme, pero no pude. Pero un petibuché, si no, yo sé que vamos a ahondar más adelante, pero... Yo creo que es un antecedente muy importante porque él trabajó en el Banco Central durante el periodo de la dictadura. Cuando era un organismo en manos del gobierno. Ayer salió una información en la revista Foreign Affairs en Estados Unidos. Es una revista que leen todos los hombres de negocio en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice esa revista? Que hay un solo candidato, que es el más prometedor anticapitalista. Eso viene de la embajada norteamericana en Chile. Esa información viene de ahí. Aquí se sabe que esta candidatura está pisando fuerte. Está entrando con mucha potencia, sobre todo en los sectores sociales, trabajadores, el mundo estudiantil y juvenil. Eso tiene preocupado a la clase política. Entonces de repente aparece esto del Banco Central. Yo trabajé 3 años en el Banco Central entre el 83 y el 86. Y después me fui a Lovaina y volví el 90. ¿Qué es lo que hice yo ahí? Hacía informes sobre la deuda externa latinoamericana. Pero ¿cuál era mi trabajo político en esa época? Yo hacía trabajo de contrainformación en contra de la dictadura. Era miembro del grupo contra la tortura Sebastián Acevedo, además del grupo de economistas socialistas. Era parte de un grupo de estudiantes por la teología de la liberación. Participé en todas las marchas, estuve más de 3 veces detenido. ¿Cómo me pueden decir que yo trabajé para la dictadura? Y lo dicen más encima. Y ayer aquí en Antofagasta una niñeta levantó un cartel que me puso lacayo de la dictadura. O sea, es que realmente este país ha perdido el sentido y la razón de ser, ¿no? Cualquier cuento se lo creen y andan por ahí cantando canciones absolutamente absurdas que no tienen ningún sentido. A mí incluso me persiguieron políticamente en tiempo de la dictadura, entonces ¿cómo puede ¿Estuviste haciendo parte, como dicen mucho, en el gobierno militar del Banco Central? O sea, yo trabajé en el Banco Central en tiempos de la dictadura, que no es lo mismo que ser parte del gobierno militar, porque... Es interesante ese fenómeno, porque uno podrán decir, Marcel Claude es un converso. No, jamás. Y eso es uno de los argumentos que suenan en las redes conspirativas, ¿no? Porque yo en esa época, bueno, desde la época de la universidad, yo tuve siempre una postura crítica respecto al modelo económico de los Chicago Boys. Y durante los 3 años que yo fui funcionario del Banco Central, no de la dictadura, porque además el Banco Central es independiente del Ejecutivo, no tiene nada que ver con el gobierno. Yo tuve un rol menor, era un profesional que hacía informes sobre la deuda externa, pero mi trabajo político era en la lucha contra la tortura, en un movimiento que se llamaba Sebastián Acevedo contra la tortura. Era miembro de la agrupación de economistas socialistas. Además estaba en un grupo de teología de la liberación, donde teníamos todas las semanas reuniones en cuando los todos sectores, creían, ¿no? Pero la teología de la liberación, estamos hablando del cristianismo popular, digamos, y además no hubo ninguna manifestación, ninguna protesta. Piensa tú que entre el 83 y el 86, los 3 años que yo estuve en el Banco Central, fue el periodo más álgido de las protestas en las calles, que empezaban a las 10 de la mañana, y yo estuve en una y cada una de esas protestas. De hecho, sabían en el Banco Central mi opción política. ¿Y alguna vez te complicaron por eso? Claro que me llamaron, pues. Me dijeron que sabían lo que yo hacía, que no les gustaba. Yo les dije, bueno, eso es asunto mío. Yo no tengo por qué darles cuenta a ustedes de lo que hago yo después de las 6 de la tarde.